Bienvenida Eli a este espacio y bienvenidos todos quienes están escuchando y sintonizándose con este podcast Despertar tu Destino. Mi nombre es Mateo y antes de introducir a esta mujer espectacular que nos acompaña para esta conversación especial donde vamos a hablar de cómo la sabiduría y el conocimiento ancestral nos puede contribuir en nuestra vida y en nuestro liderazgo de nuestras comunidades, nuestros equipos, nuestros proyectos. Pues simplemente paso aquí a contarte rápido que mi nombre es Mateo y bienvenido a este podcast Despertar tu Destino, donde lo que trabajamos principalmente y la temática fundamental es el liderazgo consciente, como personas que lideramos equipos, proyectos y comunidades, podemos hacerlo de una forma en la que cada vez se sienta más alineado con lo que existe dentro nuestro, con ese llamado profundo del alma, y que eso nos traiga mayor satisfacción y mayor impacto. De eso se trata. Para eso estamos acá. Entonces, con eso en mente, Eli, bienvenidísima a este espacio. Qué rico tenerte por acá. Y presento muy rápidamente a Elizabeth, que es una de las mujeres que más quiero y en quien más confío. Con Eli venimos en una trayectoria muy interesante donde hemos compartido diferentes espacios, hemos creado retiros juntos, espacios juntos. Y Elizabeth, como les decía, es una mujer muy especial porque ha sabido, y siento yo, Eli, que tiene esa característica de saber combinar muy bien los dos mundos, el mundo interior con herramientas de autoconocimiento y con herramientas profundas, ancestrales, que ya nos contarás un poquito más ese expertise y ese campo tuyo, con la gestión, con el trabajo en equipo, con cómo gestionar empresas, de nuevo equipos, comunidades y trabajando con líderes alrededor del mundo. Y tienes una trayectoria maravillosa y siento que además pues es perfecto que podamos compartir esta temática de cómo aplicar esa sabiduría ancestral al liderazgo consciente. Y pues siento que tú eres un ejemplo vivo de cómo autoliderarte y la vida tan maravillosa que has ido creando. Siento que tiene mucho que ver con el poder combinar las dos, el mundo interior y el mundo, digamos, ya exterior de crear también acá. Así que pues, bienvenidísima, qué rico tenerte. Me encantaría tal vez como escuchar unas primeras palabras tuyas de pues de quién eres, de a qué te dedicas y también cómo ha sido esta trayectoria para llegar a unir el conocimiento ancestral con el liderazgo. Wow, Mate, estoy feliz de estar acá, estoy feliz y orgullosa de todo lo que tú creas, de la comunidad que tienes y de las personas que están escuchando esto, porque siento que tú y yo lo hemos hablado mucho y es el llamado a la grandeza, así se llamaba el retiro que nosotros hicimos hace un año, creo que estábamos en ese retiro, y cuando tú estás a ese nivel de sentirte listo y preparado para permitirle a la grandeza ser parte de tu vida, llegan las personas, pero también llegan las herramientas y llegan los sistemas y llegan los ecosistemas y los lugares que te permiten llegar ahí. Entonces me encanta que las personas que estén conectadas acá encuentren mucho, mucho valor de esta conversación y que tengan también donde anotar o donde escribir y que sea algo que de verdad puedan aplicar a sus vidas, que el conocimiento no se quede solo en la mente, sino que se vuelva algo muy práctico. Y sobre mí, pues te cuento que, wow, ha sido toda una ceremonia, toda una travesía a la vida, como me ha traído acá, pero como tú lo decías, he sido consultora para negocios en empresas internacionales, he acompañado alrededor del mundo a varios líderes que están generando innovación y proyectos muy chéveres, y también he trabajado con comunidades indígenas sosteniendo espacios de medicina ancestral, de conexión profunda. em, y así he encontrado la forma de crear. Ahora yo digo que lo que me dedico es a crear puentes entre la neurociencia y la espiritualidad, a crear puentes entre lo femenino y lo masculino, a crear puentes entre todo el conocimiento ancestral y toda la inteligencia artificial que está trayendo la tecnología a la realidad de hoy en día. Entonces, ese es como un resumen de un camino que es como un bordado de puntos que parecen desconectados, pero que se conectan por debajo de una forma increíble, así como el micelio de los hongos, que todo lo Sí. conecta por debajo y lo nutre. Siento que así ha sido mi camino
los puntos que solo hacen sentido cuando los miras hacia atrás. Y Eli, con eso que además me cuentas, que la idea, pues esto no es que sea una súper entrevista, pero sino más como una conversación de esas ricas que hemos tenido tú y yo. Igual sí me gustaría como primero que definamos con esa introducción que ya sabemos que vienes del mundo también de la consultoría y el mundo de trabajar con medicinas ancestrales, definamos liderazgo y definamos sabiduría ancestral, que creo que es como esta Mm. gran temática. ¿Qué es, qué no es también liderazgo y sabiduría ancestral? Bueno, mira, para mí hay muchas personas que de pronto no saben qué son las medicinas ancestrales y las plantas medicinales de la conciencia, así como existen plantas para cualquier enfermedad que exista en el cuerpo físico, también existen unas plantas que te ayudan a entrar a estados profundos de conciencia. Y esas son las plantas con las que yo he trabajado y con las comunidades indígenas que lo sostienen, con hongos y también como ayudante, como angel en ceremonias de ayahuasca y procesos pues de psilocibina. Para mí, ahora que me lo estás preguntando, se me vino una imagen muy linda del liderazgo y es que cuando nosotros entramos a una ceremonia de medicina ancestral, lo llamamos sostener el espacio o sostener el Ujú. contenedor, porque cuando tú te conectas con estas medicinas, no es que ellas hagan algo por ti, no es que el chamán haga algo por ti, es que tú tienes un espacio en el cual tú puedes ir a lo profundo de tu ser para reconocer cómo tú puedes cambiarte, cómo tú puedes sanarte. Y siento que el liderazgo es sostener espacios, espacios de transformación. El liderazgo no es cuando tú haces algo por otra persona, es cuando en tu presencia las personas reencuentran ese poder que tienen de liderarse a sí mismos, de transformarse a sí mismos, Mm. de crear. Él es el espacio en el que tú te conectas con tu creatividad para crear creadores. Eso siento que es el liderazgo. Sí, wow, me encanta. Sí, lo pienso, por ejemplo, en mis equipos o en los proyectos, ¿no? Sostener el espacio, no darle pescado a las personas, sino, como dicen, enseñarles a pescar, sosteniendo el espacio para que se sientan a salvo de explorar, intentar, experimentar, pero al mismo tiempo, pues retándolos a que lo hagan, ¿sí? Como a que saquen Ujú. ese potencial, invitándolos hacia una visión, que eso es como el contenedor del espacio, y, y permitiéndoles que ellos mismos desarrollen esas habilidades y ejecuten desde el lugar más alineado, pues de entrada con el contenedor y con el espacio. ¿Mm? Total. Chévere. Sí, o sea, qué gran imagen. No lo había visto neto así como pensado desde el sostener el espacio de una ceremonia, de un retiro, de un espacio de sanación. Pero qué powerful. Me encanta. Gracias, Eli. Y creo que es un filtro que nos ayuda mucho a determinar quién realmente es un líder en nuestra vida, quién realmente es alguien que inspira ese cambio entre nosotros, quién es un lugar seguro. A veces cuando tú encuentras una persona que aparentemente está liderando, pero está actuando desde otro lugar, te sientes limitado. No te sientes inspirado o sientes que hay alguien que te está llevando por su camino, pero un verdadero líder te ayuda a encontrar tu propio camino dentro de ese ecosistema. Sí, sí, como yo creo que el líder es como se conecta con una visión que va más allá incluso de su ego, ¿no? Nos conectamos con algo que va más allá y lo que hacemos es invitamos a que la otra persona se apropie también de esa misma energía, ¿no? Se apropie de esa misma visión y la convierta suya. No es como un tema del jefe que obliga, sino de la persona que invita a que la otra persona se conecte tanto con esa visión que la haga suya, de la manera en la que sea. O sea, si lo pienso por ejemplo, en la gestión de equipos, es conectar con qué pueden mover a las personas y qué pueden mover a los diferentes empleados o trabajadores que uno tenga o colaboradores que uno tiene,
qué motores intrínsecos, extrínsecos también, pero qué motores intrínsecos se pueden conectar con aquella visión más elevada que uno tiene. Es como cuando hicimos el retiro del llamado a la grandeza, que los invitamos a su propia grandeza y no los estábamos invitando a que vieran lo que nosotros vemos como grandeza, sino a que descubrieran su propia grandeza. O sea, no era como, no sé, no decíamos Eli, tú y yo a alguien que estuviera ahí. Por ejemplo, Alejandro, no había ningún Alejandro, pero si a Alejandro nosotros lo vemos como un gran líder en esto, no lo estábamos invitando a decirle como tú eres esto, sino Mm. te abro el espacio, te doy las herramientas y veo adentro mío tu grandeza, pero lo que estoy buscando es que tú te des cuenta de qué es la grandeza para ti. Wow. Y eso invita como a las acciones, ese espacio que sosteníamos o que sostenemos en nuestros entornos. Me encanta como definición de liderazgo, como sostener el rezo, sostener bien el espacio, sostener la ceremonia. Powerful. No te imaginas lo que se me acabó de venir a la mente y es algo que estaba escuchando esta mañana y era sobre cómo en la Biblia se dice que Dios creó al principio todo el ecosistema y al final creó al ser humano y es como que la cúspide de la creación es crear más creadores, porque cuando crea el ser humano es como que creó al ser humano, al hombre o a la mujer a su imagen y semejanza para que creara más. Y esto no es un podcast religioso, ni es que seamos, pues, pero es Pues encontrar en aquí está esa el misma Buda y esto es sabiduría Yaguanaguá. ancestral, es encontrar en esa misma sabiduría ancestral también de las escrituras que si nuestra naturaleza es ser creadores, liderazgo es si puedes crear muchos productos, puedes crear servicios, pero cuando tú creas transformación en otro ser humano que finalmente es tu espejo, ahí es cuando encuentras tu propósito más elevado, porque te estás recreando a ti mismo a través de la transformación que tú estás permitiendo en las otras personas. Entonces siento que eso también es liderazgo, ese recordar como traer las cuerdas otra vez juntas de el propósito de cada persona y tu propósito en la vida de las demás personas. Sí, también. Crear, o sea, como multiplicar la creación, ¿no? Como el acto creador de que se nos es brindado para que nosotros sigamos multiplicando la creación, viendo esos nuevos niveles, así como Ujú. retándonos hacia esos nuevos niveles una y otra vez. Y ahora, pregunta Eli, ¿cómo lo conectamos con sabiduría ancestral? Que creo que una de las cosas importantes de, de este concepto de sabiduría ancestral y conocimiento ancestral, que es multicultural, o sea, no solamente es volver a la raíz indígena, sino también volver a la raíz asiática y también volver a la raíz del Medio Oriente, pero en el fondo como el conocimiento que siempre ha estado, ¿cómo nos aporta? ¿Cómo ha sido en tu vida? Yo también compartiré cómo ha sido en la mía. ¿Cómo nos aporta este conocimiento precisamente para sostener estos espacios de liderazgo? Primero sosteniendo nuestro propio espacio y también ayudando de nuevo a nuestros proyectos, a nuestros equipos, a nuestras comunidades y a las personas que llegan ahí a crecer. Entendiendo que por sabiduría ancestral, pues no nos referimos a las cosas del pasado, sino en el fondo nos referimos a aquellos conocimientos que más bien lo que han hecho es atravesar, ¿sí? El tiempo, como stand the test of time, como permanecer en el tiempo a pesar de los cambios tecnológicos, culturales, económicos, políticos, como que siguen siendo relevantes hoy en día. Volver a las plantas, volver a la meditación y a las diferentes corrientes técnicas, volver a la escritura sagrada, como volver a estos conocimientos profundos, cómo nos afecta, cómo lo podemos utilizar. Mati, a mí me encanta esta pregunta porque yo siento que yo llegué a todo este tipo de rituales y a conectarme con las comunidades y con la sabiduría ancestral tratando de encontrar un montón de respuestas. Y la verdad lo que he encontrado es demasiada humildad, de Mm. reconocer la grandeza que hay en la simplicidad de la naturaleza. Para mí está dividido en dos partes. Primero,
la estructura de la naturaleza, la tecnología de la naturaleza, porque la naturaleza, lo que pasa desde la ancestralidad, desde el inicio de la humanidad, nos hemos conectado con la tecnología de las plantas. Y en la tecnología de las plantas y de la madre tierra encontramos la perfección de el femenino y el masculino, encontramos sistemas que se nutren y que crean abundancia, encontramos que los procesos tienen su tiempo de echar raíces, de sostenerse, de tener un fruto. Y siento que es, sí, como de mucha humildad reconocer que es tan simple ver esa grandeza en quienes somos como seres humanos, porque también son nuestros propios procesos internos, esta tecnología increíble que nosotros tenemos y encontrar el espíritu en todo. Y la segunda es precisamente el ritual, lo que es una ceremonia, darle ese proceso de es romantizar y es reconocer la vida como una ceremonia. Para mí, la sabiduría ancestral no está solo en lo que se comparte a través de la palabra o lo que se entiende, es desde la forma que se hace, es Mm. como ofrendar belleza a los ríos, o sea, llévale flores al río porque sabes que el río tiene un espíritu y es como yo puedo generar belleza alrededor mío. Cómo yo puedo danzar, ritualizar la vida y hacer de la vida una ceremonia y encontrar tanta belleza. Para mí es uno de los regalos más grandes de la sabiduría ancestral. No es desde el pensar y decir cosas para que suenen bonitas, sino desde así como una flor. En estos días andaba con un amigo y veíamos flores y me decía, esta se pone así para atraer a las abejitas, esta se pone así para tomar agua del río y es tecnología. Pero veía una y yo decía, ¿y por qué esta será de este color? ¿Qué pasa si la flor es de ese color solo para traer más belleza al mundo? Siento que la ceremonia y la belleza en sí también es un propósito. Entonces, Mm. encarnar el proceso ceremonial y ritualístico para mí también es la sabiduría ancestral, que no se olvida de la esencia y la profundidad que hay en el día a día. Es como si te pusieras, ay, no sé, como que si te limpiaran los lentes y la perspectiva para ver de verdad los milagros que pasan alrededor de nosotros todo el tiempo y que son naturales. Sí, hay una frase que dice, la belleza es la caligrafía de Dios. Mm, Y en, en la estética, que es muy pues, lo que acabas de mencionar, el ritual y la belleza y la estética, es profundamente espiritual y psíquica, ¿no? Como la belleza, que es algo que nos atrapa y nos llama, es, es un acto, es un acto psíquico en la mente, como que se impregna como una fotografía en la memoria, y nosotros como humanos, mucho de lo que hacemos, lo hacemos por esas cosas que impregnamos desde la belleza y desde el ritual en la memoria. Que nos acabamos de ir un poquito más como filosófico, pero me parece chévere es cómo traemos esto a de vuelta al mundo moderno que nos invita a ser hiperprácticos y ujú. medir todo y muy racionales y como utilitaristas, medio positivistas. Cómo, cómo traer el ritual, cómo traer la belleza y, y la humildad, que fue lo primero que dijiste también, como de lo simple. ¿Cómo traer eso a nuestras vidas y al liderazgo? ¿Cómo lo has experimentado tú? Para Ya. mí, lo que he visto como propósito de la conexión con las plantas, como propósito de la ceremonia, siempre es el retorno al servicio. Para mí el aprendizaje más grande que me ha dejado este camino es servir a los demás. Y hay estudios que lo muestran y es que cuando nosotros estamos en servicio de otras personas, literalmente el cerebro se enciende como árbol de Navidad y lo Hmm. llaman helper's high. Porque de verdad las sustancias que producimos en nuestro cerebro cuando estamos al servicio de otros pueden ser tan adictivas como las drogas, como el alcohol, como social media. Y es que de verdad nosotros estamos diseñados para servir, estamos diseñados para expandir esa creación, que eso pasa a través del servicio. Y siento que cuando estamos
liderando, cuando estamos encontrando nuevas soluciones, cuando estamos sacando proyectos, propósitos, siempre estamos al servicio de nuevas necesidades, deseos, challenges que tienen las personas para experimentar más de ellos mismos. Y en eso hay tanta belleza. Siento que ahora lo que estamos viendo con la tecnología es arte. Y no solo la tecnología que estamos viendo afuera, pero que también se está reflejando en la tecnología interior a través de breathwork, que tú lo guías, cómo las personas de verdad se encuentran con su propia tecnología, solo que las tecnologías y la innovación que estamos viendo al servicio hacia afuera está conectado con una fuente eléctrica, por decirlo así. Nosotros estamos conectados con una fuente energética, pero somos también parte de esa tecnología que se está desarrollando. Entonces siento que siempre la naturaleza nos muestra así un espejo de lo que somos, de la capacidad que tenemos y que siempre está en constante cambio y en constante evolución, pero como el regreso al servicio para mí es la clave. Tú ves en una comunidad las organizaciones más potentes, porque cada persona sabe lo que está haciendo. Tú ves, bueno, en las comunidades de los animales, en las abejas, en cómo se mueven los ecosistemas, siempre, siempre, siempre es al servicio del todo y que termina siendo tu propio servicio. Claro. Sí, como una cuña ahí de esta noción del servicio. Yo en la tribu de los Yaguanaguas, de las cosas que más me impresionaron realmente fue como en 10 días de estar ahí, al volver a nuestra sociedad, ni siquiera me impresionó cómo los demás se trataban y me trataban, sino lo que me impresionó fue que en solo 10 días yo me sentía infinitamente más conectado cuando volví con el cajero de Starbucks, ¿sí? Con el conductor de Uber, con el que pasaba en la calle al lado mío. Mucho más que ver como, uy, sí, los indígenas sí se tratan como una comunidad y nosotros no. Lo que me impresionó fue lo rápido que adentro mío hubo como un clic de, hey, we're all in this together, ¿no? Como tú eres mi hermano, así nunca te vaya a ver de nuevo, ¿sí? Todo, tú eres mi hermano, ¿sí? Gracias por el café. Y, y ese clic es como perder la miopía que tenemos los seres humanos, como de no poder ver un poquito más allá, que nos invita a servir igual que las abejas sirven a su comunidad porque, porque sabemos Ujú. que estamos infinitamente conectados, como que lo que yo haga no me va, no solo me afecta a mí, sino afecta a los demás. Y si yo contribuyo, yo te contribuyo a ti, pues me contribuyo a mí. Sí, como contribuyo al gran todo del que yo soy parte y me llega a mí. Pero no es, pero ni siquiera es de un lado del ego, solamente es natural. Eso es lo que quiero, a lo que quiero llegar es eso. En 10 días, mi ser entero volvió a su naturaleza, de Mm. entender que todos somos una comunidad. A veces tengo atisbos de eso meses después. Claramente es nuestra sociedad a veces nos lleva un poquito como, como el océano, pero ayer caminando en la calle tuve atisbos de eso, era como, "Uf, todos somos hermanos acá". Mm, ok, entonces es como devolverse, como nos afecta el liderazgo, es devolverse un poco ese sentido del servicio, creo yo, por lo que acabas de Y lo que mencionar, tú ¿right? estás diciendo, Mate, lo que tú estás diciendo, Mate, tiene todo el sentido porque nosotros en nuestro cerebro tenemos unos sistemas de individualidad. Literalmente, la idea que yo tengo de Elisa y la idea que tú tienes de Mate es una red neuronal que está dentro de tu cerebro, se llama la red neuronal por defecto, y es toda la idea que tú tienes de ti, pero además te da tu individualidad. Porque se conecta mucho también con tu protección. Tú necesitas saber de quién protegerte. El sistema, el cerebro no está diseñado en su expresión más natural para hacerte conectar con todo el mundo, sino para que tú sobrevivas. Pero cuando tú pasas de ese estoy sobreviviendo y me tengo que defender, que también son los chakras más bajitos, tu chakra raíz, de cuáles son las decisiones, tengo que estar atento, tengo que reaccionar,
La mayoría de personas pensaría que al conectarnos con medicinas ancestrales, como tenemos visiones y sentimos todo esto tan lindo, pues el cerebro debe estar súper activo. Y es todo lo contrario. Esa red neuronal se disminuye. Entonces tú ya no estás viendo el mundo a través de quién tú eres, sino que como que se disipa esa idea del yo individual y te ves como una célula dentro del sistema. Mm. Y eso genera esa neuroplasticidad. Sigue sucediendo después de que tú tienes la ceremonia, pero también sucede cuando tú tienes un proceso de breathwork, cuando tú comienzas a conectarte contigo mismo y te sientes seguro dentro de ti. Ya no tengo que estar defendiéndome de otros y ya no tengo que estar buscando el peligro, entonces puedo crear, co-crear con los demás y me puedo ver en ellos. Lo mismo sucede en un equipo cuando tú sientes que tú tienes que demostrarle algo al jefe o estás ahí defendiendo tu lugar o estás en una competencia, ves todo en tu forma individual y estás ahí solo por ti. Pero cuando tú estás en un lugar donde de verdad está sostenido para tu evolución, entiendes que cuando evoluciona la organización, evolucionas tú, que cuando evolucionas tú, evoluciona una organización y ahí pasa algo súper poderoso porque te activas también en estos otros centros energéticos que yo digo que el corazón es como el centro del servicio, el centro de comunicaciones, el centro de visión estratégica y el CEO aquí mandando como en esa conexión que tenemos también Claro. energética. Y puedes actuar mucho más desde ahí. Ahí es donde se genera el desarrollo, ahí es donde se genera em, ideas grandes, ideas que trascienden, como de algo que de verdad es disruptivo porque está al servicio del colectivo y no es algo que necesites para sobrevivir. Y porque seguro, como lo estás haciendo, observándote como una célula, no está entrando el ego a tú tratar de ser quien quisieras ser, sino aceptando el rol que eres, ¿sí? Aceptándote donde estás. Lo mismo, no estoy de aquí tratando de probarle a el uno o al otro, compitiendo o al jefe, o pues sí lo hago para crecer, pero en pro de algo mayor. O sea, sí tengo esa fuerza de querer crecer, pero no lo estoy haciendo desde mi ego de yo tengo que tratar de ser algo que no soy, sino al revés, agachando la cabeza con la humildad que mencionabas y decir, como esto soy yo, estos son mis dones, mis talentos, mis intereses, el rol que estoy cumpliendo en el sistema como célula, surgen las mejores ideas, ¿sí? Y sabes, Puedes conectarte y alinearte de nuevo desde un lugar más profundo y por favor repíteme eso que me acaba de encantar, como cada chakra es el qué, el centro de la comunicación, de la visión estratégica, del CEO y el corazón es qué, el repíteme corazón yo please. digo que es el centro de servicio, servicio al cliente. Ajá, El plexo solar es como el área de producto. El chakra sacro para mí es el centro creativo y el ajá, raíz es manufactura, es donde tienes el taller, ahí es donde se hacen las cosas. Pero sabes, ajá, Mate, me encanta verlo así y cuando tú qué lo estás divertido. explicando y lo decía al principio sobre la humildad, no hay nada de humildad en hacernos chiquitos y eso lo sabemos. Hacerte chiquito no es para nada humilde y cuando tú reconoces que no tienes que competir con nadie, no es porque vayas a hacer humildad desde, bueno, me voy a quedar acá porque no tengo que demostrar nada, es que el corazón no tiene que competir con el pulmón porque no hay competencia. Es que es imposible que haya competencia porque son dos cosas diferentes. Yo hace tiempo en una meditación me llegaba y estaba trabajando con un equipo y yo decía, tú no puedes competir conmigo porque yo ya entendí que no hay forma que nadie pueda ser otra Elizabeth Ramírez en el mundo y yo con la única persona que puedo competir es con mi propia versión de quién era ayer. Y mientras tú, somos como una melodía, somos como una canción, y mientras tú toques Mm. tu nota y yo toque mi nota, podemos hacer una composición, una nota. Pero si en el momento en el que yo me imagino que estoy compitiendo contigo, me estoy poniendo en el mismo, en la misma categoría y somos absolutamente distintos. Hay grandeza en lo distintos que somos. Otra vez, el corazón, imagínate que se despierta y hoy amanecí con ganas de respirar y por más que se empeñe en respirar el corazón,
está ahí para latir y esa es su función. Y todos los órganos son vitales, pero es en ese reconocer, hey, ¿qué es lo que me hace único y qué es lo que me hace auténtico? Que puedes reconocer el brillo de la otra persona también. Sí, me llevo la analogía de la música. Siento que, como es de importante, cuando uno está tocando música, yo estudié música en la universidad y me acuerdo de uno de los talleres que se llamaba improvisación libre, donde tú podías hacer lo que fuera, o sea, tú podías venir y coger, sí, los AirPods con el esfero y hacer así, y esos sonidos contaban, o sea, no había nada que estuviera fuera de las posibilidades. Pero el profesor, me acuerdo que era muy insistente en que precisamente por la ausencia de límites, era el ejercicio más humilde de escuchar demasiado bien lo que los demás están haciendo para tú saber cómo entras a jugar. Y lo que observo es un poco eso, es como cómo ser lo más humilde posible para escuchar a los demás, pero que eso no te frene de Ujú. hacer y ejecutar los sonidos que tú tienes que hacer, ¿sí? Porque también tiene que entrar tu melodía al servicio, tiene que entrar tu melodía a la sinfonía, so to speak. Total, y es todo un proceso porque personalmente, cuando yo he visto otras personas que tienen éxito de cierta forma, el primer impulso es, yo quiero esto para mí, entonces debería hacer esto de esta forma. Y en todo lo he visto. Cuando estaba en grupos organizacionales y cuando estaba en consultoría, lo veía como, si estas personas están desarrollando ese proyecto así, eso es lo que yo quiero, tengo que hacerme así, pero me sentía como que me metía en una caja que no me pertenecía. Y después que empecé a acompañar en ceremonias y hacer y era como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y entender cuál es mi propia medicina, qué es eso que solo yo puedo traer a un espacio, cuál es como Mm, esa combinación de ingredientes que solo yo puedo traer, porque tú puedes encontrar muchas ceremonias, tú puedes encontrar muchas tribus y es la misma medicina, ¿cierto? Viene de la misma combinación de la raíz de la ayahuasca y de la chacruna que hacen la medicina, pero cuando tú vas a una tribu diferente, la experiencia es totalmente diferente, porque la medicina no está solo 100%. en lo que tú te tomas, sino en la energía del espacio y quien la sostiene. Lo mismo, pueden haber un montón de equipos con un montón de líderes en tu mismo sector, pero es tu medicina, es eso que vos haces diferentes. Pueden haber un montón de mentores, pueden haber un montón de líderes que tienen espacios justo como este, pero ¿cuál es esa medicina que es yo digo que es como un suplemento que le sirve a las personas para nutrirse en la forma en la que solo tú puedes entregar esa información. Y para los gustos, los colores y para cada necesidad, un espacio. Pero es ese reconocer hacia adentro qué es lo que me hace diferente, qué es lo que me hace único. Y las personas que quieran sentarse en esa mesa van a llegar donde ti. Mm, sí, ajo, 100%. También hay, sí, hay como una magia en tú como líder saber quién eres y conectar y alinearte con lo que tú eres y permitir que esa misma decisión de tú alinearte y ese mismo campo electromagnético que tú generas traiga y repela las formas y las personas y los entornos que sí van y también que repele pues los que no van, ¿no? Porque lo que tú acabas de decir también es demasiado clave. Equipos puede haber muchos, ¿sí? En las industrias en las que estamos y en los proyectos que gestionamos adentro de la misma empresa puede haber múltiples equipos. Pero tu energía auténtica y trabajada, o sea, el trabajo interno también va a ayudar a transformar eso, es lo que puede hacer la gran diferencia en el equipo, en los resultados del equipo, en el crecimiento del equipo y, yo creo también la satisfacción interna que uno mismo tiene, ¿no? Sí, total, yo también lo siento así. Siento que, ay, no sé, son tantas las experiencias que he tenido
y que encuentro que tienen en común cuando de verdad encuentro un mentor que haya agradecido mucho en corporativo y cuando encuentro un maestro que me haya ayudado mucho en el campo de la medicina ancestral y es que la verdadera sabiduría está en la simpleza. Yo siempre buscaba personas que yo sentía que tenían, que, like, they have it figured out, como que lo entendieron, como que tienen algo resuelto porque hablaban de cierta manera, porque tenían la superestrategia, porque había algo que yo decía, hay una información que me hace falta. Y mira, mientras más profundo he ido, de lo que me he dado cuenta es que nadie sabe nada. O sea, todo está por descubrirse, pero las personas realmente sabias y que tienen ese nivel de liderazgo hacen las paces con lo que no saben. Y eso despierta una curiosidad que trasciende cualquier límite, porque no lo estás haciendo para validarte, no estás sentándote con una medicina para volverte más sabio, no estás liderando un equipo o estudiando algo para volverte el que más sabe, sino porque una curiosidad innata, desde donde sale también como una creatividad de lo que nos hace niños y nos permite sorprendernos también. Entonces, para mí ha sido mientras más profundo voy, más me doy cuenta del juego que esta vida es. Y no lo digo juego como algo pequeño, lo digo juego como la capacidad que tenemos de recrearnos, de recrearte constantemente dentro de nuestra vida humana. Y he encontrado de verdad los mayores regalos en esa diversión, en esa facilidad, en ese volver al regalo que es liderar a otros, al regalo que es ser liderado, al regalo que es saber cuándo eres líder y cuándo eres seguidor. Siento que ha sido como, lo he visto en ambas partes y ha sido uno de los regalos más lindos para mí, que me he dado cuenta que no es tan complejo como me lo imaginaba. Que ahí también creo que acabas de tocar algo interesante y es no enredarse tanto la cabeza y entender cuando uno es líder y cuando uno está siguiendo. ¿Cómo has visto también tú en tus mentores, en los maestros que has tenido en tu propia vida, el, el liderar y el saber seguir también? Mm. ¿Sí? Yo sí lo he sentido. ¿Tú crees que un líder siempre, acaso siempre es líder o cómo funciona eso? ¿Cómo lo has visto? No, cero. Yo siento que un líder es una persona que sabe muy bien cómo ser parte del equipo también. Un líder es simplemente una persona que quizás ha caminado dos pasitos más del camino y tiene las herramientas para compartir con otras personas que les pueden ayudar en su propio camino. Pero es una persona que se puede ver en lo que tú estás atravesando. Es la persona que te dice, yo he estado ahí y esta fue la forma en la que yo salí de ahí estas son las herramientas que te pueden servir, pero no te va a sacar de ahí, te va a dar la inspiración, que tú ves a la otra persona, para mí es la diferencia de un buen líder, es la diferencia entre admiración e inspiración. Yo veo a alguien que admiro y es, qué bacano esta persona que pudo lograr esto, te veo lejos y es, lo tienen todo fácil, simplemente les funcionó, es suerte, pero qué chévere por ellos. Pero inspiración es cuando alguien no solo me muestra los resultados, sino que me muestra el proceso para llegar ahí. Y entonces ya no es sobre ellos, pero es sobre mí. Si ellos lo pudieron hacer, entonces yo también. Y un buen líder tiene que conocer todo el tiempo cómo van cambiando los procesos y para eso es necesario que esté conectado con los diferentes puntos dentro de su organización, dentro de su equipo. Es una persona que sabe muy bien también rodearse de personas que saben más que él, que tienen como esa integridad en diferentes áreas. Un líder es quizás la persona que integra un concepto o una idea pero que se rodea de personas muy, muy buenas en lo que hacen y que si tú sabes que hay un área específica en la que otro sabe más que tú, está dispuesto siempre a aprender. Para mí, y lo que me han dicho siempre, siempre, siempre mis maestros, es el verdadero maestro, es el que siempre es un estudiante, un eterno estudiante. Y me acuerdo, Mate, en una de mis últimas ceremonias de ayahuasca en Costa Rica, que estaba, no sé, nosotros cuando estoy en ceremonia ayudo a recoger los baldes de la purga de las personas
que también es un proceso hermoso de mucho servicio. Y me acuerdo hasta de cuenta que en vez de voltearme para un lado, me volteé para otro, cualquier cosa, porque son ceremonias de mucha estructura. Y yo decía, ay, me equivoqué en esto, pero ¿por qué? ¿Cuándo voy a aprender? Lo que sea. Pasa uno, voy y me choco con algo y hace ruido y se escucha muchísimo porque en la ceremonia tú tienes todos tus sentidos súper alerta. Entonces me siento yo así como toda triste y empiezo a ver como todos mis errores y un impostor syndrome. ¿Yo qué hago acá? Pero esto, o sea, ¿cómo voy a estar ayudando en esto si no soy capaz de llevar un balde ni a la vuelta para lavarlo? Y me acuerdo esta voz que yo sé que tú la conoces, que es la voz de la medicina, la voz de la abuela ayahuasca, y es, pero mira, siempre has aprendido. Y era como, tú eres muy buena estudiante, y como que la sentía que me tocaba así detrás, como, muy bien, mijita, estás aprendiendo, y eso es lo único que vas a hacer acá. Y yo decía como, abuela, pero ¿cuándo me voy a graduar? Y se moría la risa. Nunca, nunca, o sea, puedes tener muchas graduaciones, pero siempre, siempre, siempre vas a tener más que aprender. Y si sabes Mm. que este es un proceso que nunca va a terminar, enamórate del aprendizaje. Eres muy buen aprendiz. No veas el outcome, a dónde quieres llegar, sino que, que tanto mejor te vuelves en aprender. Uf, total. Porque es cierto, no vamos a llegar nunca, ¿sabes? Sí, ese pensamiento que hoy me pasó en un momento en el gimnasio. Era como, ¿será que algún día voy a...? Y era como, ¿a qué, huevón? Era como algún día, ¿será que la voy a lograr? Y era como, ¿lograr qué? ¿Qué exactamente? ¿Sí? Mm, Un imaginario abstracto infinito. So, mejor. Y entonces cuando me devolví al gimnasio era como, pero es que esto es divertido. Como construirlo en el camino es divertido. Ya. It's just fun. It's fun. aparte que perdemos Y la aprender es visión rico. Y demasiado. aprender es rico. Aparte, Mate, que perdemos la visión demasiado porque tú hoy eres el sueño de una versión tuya de hace un montón de años que dijo, ¿será que algún día voy a estar donde estás hoy? Y es como que esa versión tuya te ve y es, wow, este man, todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho, todo lo que sabe. Y nunca, ya estás ahí, pero en ningún momento te sentaste y dijiste, ven, ya llegué. Sí, ahora que lo acabas de decir, por ejemplo, estoy en un momento donde estoy mucho menos enfocado en hacer un montón de cursos y experiencias y crecer como internamente y mucho más en un momento de quiero practicar lo que ya sé, ¿sabes? Ese es el sueño de Mateo de 18, que era como Mm. necesito probar todo, necesito probar, necesito llenarme de mil herramientas. Y en eso es como, no, quiero solo aplicar, no quiero aprender media herramienta más. Solo quiero aplicar y aplicar y aplicar y aprender desde la aplicación, ¿no? Y eso sí Me es el encanta. sueño de el Mateo de 18. Entonces, pues gracias por además ayudarle al Mateo de hace 5 horas a entrar en perspectiva. Ay, cómo te quiero. Ay, yo a ti. Bueno, Eli, vamos cerrando, que me parece rico y como un sweet spot que esto dure más o menos unos 45 minutos, vamos 43. Em, bueno, lo primero es, de nuevo, quiero darte infinitas gracias por estar acá. Comparto que Eli nos va a acompañar en la próxima sesión de Círculo. Círculo, para los que no conocen, es una comunidad de liderazgo consciente donde traemos este tipo de conversaciones a espacios online y espacios presenciales que también tenemos. En este momento hemos tenido espacios en Medellín, en Bogotá y en Miami. Eli, de paso, es parte del espacio en Medellín, entonces también si los que están en Medellín podrán conocerla online la próxima sesión y en Medellín en la próxima presencial. Em, entonces, si alguien está interesado en saber cómo funcionan las membresías y demás, bienvenidos a escribirme o llenar los links de aplicación que salen aquí en la descripción en Spotify y en YouTube, solo como para hacer esa pequeña cuña. Por otro lado, por favor, seguir a esta mujer que, aparte de la información que comparte en redes, tiene unas metodologías para acompañar personas y equipos y empresas de manera espectacular con todo este conocimiento que tiene. Entonces, por favor, ahorita Eli nos dices cómo es que son bien tus redes y las pondré también en la descripción, solo por si acaso. Entonces, si quieres, Eli,
compártenos así rápidamente cómo son tus redes y ya te hago un par de preguntas para cerrar. Me puedes encontrar en Instagram como elizabethramirez.co y también mi página web es go.elizabethramirez.co. Ok, entonces Instagram elizabethramirez.co y página web go.elizabethramirez.co. Ok, Sí. perfect. Y bueno, Eli, de esta conversación, para una persona que esté en este plan de liderar sus proyectos, sus equipos, sus comunidades y su propia vida de la manera más consciente, ¿dónde quisieras hacer como doble clic? ¿Qué le dirías como de todo lo que hemos hablado? Esto es lo que más quisiera que tuvieras presente. Wow. Mira que hay algo que estaba analizando mucho cuando cerré el año pasado, el 2025, y es que si yo le pudiera dar algún consejo para una persona que quiere ser líder es, determina tus prioridades, cuáles son tus valores principales, tus no negociables. Y para mí el 2025 fue un año de mucha transformación porque determiné mis prioridades y yo venía de una época de mucho hustle, de hacer las cosas desde el tratar, desde la lucha, y yo dije, no, esto para mí no es sostenible a largo plazo. ¿Qué tiene que pasar para que algo así sea sostenible a largo plazo? Y yo dije que me lo disfrute, que para mí sea una delicia, porque para mí es el estado más rico del ser, que algo sea una delicia. Ok, pero si algo es una delicia, hay muchas cosas que son una delicia, pero me cuestan mi estado personal, me cuestan mi salud, no, entonces que también haya crecimiento. Y yo puse esos dos como mis valores principales el año pasado, el disfrute y el crecimiento, y se convirtieron mis filtros para las decisiones. Si hay algo que me puede hacer crecer mucho, pero no me lo disfruto, es un no para mí. Si hay algo que me disfruto mucho, pero no me hace crecer, es un no para mí. Y las cosas que son un sí es cuando me lo disfruto y me hace crecer. Y yo siento que esto me montó en un acelerador de liderazgo para la vida, porque ya dejé de emprender los proyectos que me agotan, pero para un ratico, sino que yo sé que a lo que yo le digo que sí es porque me nutre y porque se va conmigo para la vida. O sea, en este momento ¿qué es eso que de verdad tiene raíces profundas? Siento que sería mi consejo. Determina lo que es prioridad para ti y lo que puedes mantener a largo plazo. Total, total. Foco, foco, porque sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 10. Y cuando no tenemos prioridades y hacemos mil cosas, al año siguiente estamos en el mismo lugar. Pero cuando nos enfocamos en dos o tres cosas que además creo que la clave es lo que acabas de decir, que me haga crecer, pero que también me divierta, me entusiasme, me llene el alma. Puede que en un año solo haya logrado un par de cosas, pero si son cosas alineadas, en 10 años esas dos cosas cambiaron radicalmente el curso de tu vida. Entonces me encanta Absolutamente. ese consejo. Ajo, ¡Aú! ajo, mate. Bueno, Eli, Uh. gracias infinitas. Qué rico tener esta conversación contigo, como las muchas que hemos tenido. Em, Rico tenerte en el círculo próximamente, también en el presencial en Medellín, para los que quieran estar. Por favor, sigan a esta mujer, escúchenla, compartan lo que ella hace, que es fenomenal. Invitación también a seguir este podcast, si no lo has hecho. Y bueno, por último, tomemos 3 respiraciones juntos y cerramos, ¿vale? Entonces, invitación también a todos los que están escuchando, frota palmas de las manos frente a ti, genera calor, genera fricción, manos al centro del pecho, inhala profundo, exhala, suelta, relaja cuello, relaja hombros, ojos cerrados, regálate el espacio, inhala. Una vez más, exhala. Y una última inhalación profunda. Y dale gracias a tu corazón por haberte traído aquí y ahora. Exhala. All right, all right. Much love, Eli. Gracias, Y mi gracias a mate. todos por estar acá. Todo el See amor. you soon.